tercer año estudiamos el proceso de formación del Estado Nacional Argentino que se realiza entre 1810 y 1880. Hoy presentamos solo una parte de este proceso hasta llegar a la fecha que se produce la batalla de vuelta de Obligado. La primera etapa va de 1810 a 1820 y está caracterizado por el proceso de revolución y guerras contra España. La segunda etapa va de 1820 a 1829. Esta etapa está representada por las tensiones, debates y conflictos armados entre las provincias que conformaban el ex virreinato del Río de la Plata. Por último, la tercera etapa va de 1829 a 1852, el periodo rosista que establece la paz de manera autoritaria luego de ser derrotada la Liga Unitaria en 1831 y centraliza el poder en Buenos Aires. Entre 1810 y 1820 fue la Revolución y Guerra de Independencia. Este periodo está caracterizado por la revolución y guerra contra España. El proceso revolucionario estuvo dirigido por criollos ricos, que eran profesionales, abogados, militares, comerciantes, ganaderos y también los grupos más explotados de esa sociedad. Los mestizos, los gauchos, los indígenas, los mulatos ambos y negros. Estos últimos grupos no tenían derecho de ningún tipo y eran objeto de los abusos de los españoles, pero también de los criollos. Luego de que el Congreso de Tucumán declarara la independencia definitiva y antes de que la guerra contra España terminara, empezaron los debates y peleas entre provincias. Los porteños tenían el único puerto de toda la Argentina que antes era conocida como las Provincias Unidas del Río de la Plata. La provincia de Buenos Aires no quería que las demás provincias tuvieran otros puertos, ya que él quería recaudar o quedarse con toda la plata recaudada por la aduana. Las provincias le pedían la libre navegación de barcos, pero Buenos Aires no quería, tanto como que tuvieran puertos como que los ríos Paraná y Uruguay fueran navegables. La plata recaudada por la aduana no fue dividida entre todas las provincias, sino que se las quedó todo Buenos Aires. Otro de los conflictos entre las provincias estuvo dado en torno a la forma de organización política, establecer un régimen centralista o un régimen federal, en que las provincias conservaran autonomía e independencia para establecer sus leyes y tomar sus propias decisiones. En 1819, Buenos Aires intentó imponer una constitución centralista. Frente a esta actitud, los caudillos del litoral invadieron en 1820 Buenos Aires y derrotaron a las tropas porteñas. Con esta batalla y la derrota de Buenos Aires se inauguró una nueva etapa de descentralización política en la historia argentina. Desde ese momento hasta 1853 no hubo autoridades nacionales oficiales, sino un conjunto de provincias, cada uno con su propio ejército, su propia moneda y su propio gobierno, ejercido por personalidades locales, los caudillos. No existía la Argentina como nación, como república unida, cada provincia se convirtió en la patria o la nación. La patria para el correntino es Corrientes, para el cordobés, Córdoba, es decir, la idea de pertenecer a una nación. La Argentina estaba en formación y primaban las identidades locales. 1829-1852. Rosa derrotó a la Liga Unitaria y unificó el país, pero unificó de una manera autoritaria en la sumisión, los intereses y los dictados de la oligarquía ganadera de Buenos Aires. Durante todos los años que gobernó, siempre se opuso a la sanción de una constitución, ya que organizar políticamente el país implicaba, entre otras cosas, repetir la renta de la aduana que controlaba Buenos Aires entre todas las provincias y permitir la libre navegación de los ríos y la instalación de otros puertos en las provincias que tuvieran salida al mar. Otro de los problemas que vivió y enfrentaron las provincias fue en torno a la política económica aplicada en el territorio. Las provincias del interior producían manufactura, destinada a ser consumida dentro del país. En Córdoba, por ejemplo, se realizaban prendas de algodón, tejían paños, ponchos y frazadas. Bueno, nosotros las provincias del interior pedíamos el proteccionismo porque por culpa del libre cambio Buenos Aires podía ingresar productos a las provincias del interior sin tener que pagar
impuestos. Y eso hacía que vendan más baratos sus productos y nosotros dejáramos de vender nuestros productos. Y pedíamos el proteccionismo para que le cobraran un impuesto y nosotros poder vender más productos de las provincias interiores. Esta región, al igual que Buenos Aires, tenía una producción ganadera, pero se veía relegada a un segundo plano por la supremacía del puerto de Buenos Aires en el comercio con los países extranjeros. El litoral estaba rodeado de dos importantes ríos, por los que podían navegar grandes barcos, el río Paraná y el río Uruguay. Estas provincias demandaban la libre navegación de esos ríos y la posibilidad de instalar puertos en sus provincias, para que la mercadería extranjera llegaran directamente a sus costas y pudieran relacionarse directamente con los mercaderes extranjeros. Buenos Aires impedía la instalación de otros puertos, al prohibir la apertura de los ríos interiores al comercio internacional. Se aseguraban que todo el comercio pasara por el puerto de Buenos Aires y no compartiera esos beneficios con el resto de las provincias. Por eso es importante tener en cuenta esto para analizar el Día de la Soberanía. El historiador Luis Alberto Romero sostiene, por ejemplo, que lo curioso del episodio fue que tomamos como una victoria que objetivamente fue una derrota militar. Podemos decir que fue una derrota honrosa, que somos ganadores morales y todo eso, pero de hecho es que se intentó impedir el paso a las naves inglesas por ese sitio del río Paraná, pero las naves cortaron la cabaña y pasaron igual. Y vino esta cosa loca de llamar una derrota en victoria. El historiador Mario Pacho O'Donnell sostiene que la vuelta del obligado no fue una derrota sino el inicio de una guerra del Paraná, donde defensa y ataques costeros, sitios de hambre retrasaron las potencias extranjeras y dificultaron su avance en el río. Romero dice que fue un conflicto local ligado a los intereses de Buenos Aires. En cambio, O'Donnell sostiene que fue una defensa nacional porque evitó la fragmentación del país y el avance extranjero. Romero dice que no fue una lucha por toda la nación, sino más bien por los intereses comerciales de Buenos Aires. Cree que convertiría en algo nacional. Es parte de un mito histórico, es decir, parte de una narración tradicional sobre la creación de la nación. O'Donnell opina lo contrario. Para él sí fue una defensa nacional, porque ayudó a evitar que las provincias unidas se fragmentaran y que las potencias extranjeras se quedaran con las partes del territorio. Romero piensa que fue un conflicto local. O'Donnell dice que fue una defensa de todo el país. La pregunta que deberíamos hacernos es si la nación ya estaba conformada. Para O'Donnell, muy por el contrario, el carácter nacional del obligado no está en duda, ya que esta batalla evitó una mayor fragmentación de las provincias unidas. Los rompimos en 4 países por culpa de los imperios. Si realmente nos hubiesen derrotado en la guerra del Paraná, hubiéramos sido 5, porque era uno de los objetivos que tenía la armada invasora. Una república de la Mesopotamia constituida por las provincias litorales, es decir, el sentido de la incursión era debilitarnos aún más, pero por otra parte hacer del Paraná un envío internacional, algo que ya habían logrado con el Uruguay, y hacer independiente la banda oriental. En torno al nuevo feriado. No tiene la misma importancia que fechas como el 25 de mayo o Tucumán o Chacabuco. Es un ejemplo de revisionismo histórico adoptado como política por el gobierno. El enfrentamiento contra los ingleses fue real, pero Corrientes no apoyaba la idea porque dependía del comercio con ellos. ¿Qué ideología tenía Romero y O'Donnell? Romero era liberal y O'Donnell era revisionista.
Los propios ingleses vieron ventaja en comerciar con Corrientes y pronto le dio un acuerdo a Rosa. San Martín desde Europa respaldó la defensa de la soberanía y legó sus sables con rosas en forma de apoyo. La resistencia argentina demostró una firmeza frente a los invasores. Luego del combate militar vino un arduo proceso de negociaciones, diplomáticamente, que terminaron con los ingleses aceptando las condiciones de la Confederación Argentina. Y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor, pero no llores, me harás llorar, pero no llores, me harás llorar, pero no llores. Y te hago una pregunta para vos. ¿Cuál de los dos tiene más elementos de razón? Rommel. ¿Por qué? Para mí fue una derrota porque pasaron las cadenas igualmente. ¿Existe una nación? Una nación. Y para mí sí existe una nación. Que negras nubes te hacen sufrir, siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras? ¿Por qué? O algo presientes que sea fatal.